Empezamos hoy el último capítulo de Sociología Peronista referido a la sociología jurídica. Contentos de haber recorrido este camino propuesto por el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, la sociología peronista, que es la teoría correspondiente a la justicia social, tema que vamos a tratar de desarrollar hoy, no por competencia mía, sino por compartir con ustedes las ideas que sobre la sociología jurídica nos dejan los primeros peronistas. Contento, digo, de haber compartido con ustedes esta materia de sociología peronista y traté de compartirla en este periodo posterior a las PASO del 11 de agosto de 2019, fecha que para mí constituyó el 17 de octubre de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y lo hice consciente de la necesidad de contribuir nosotros a lo que en el capítulo tercero de Sociología Peronista se habla de la evolución social peronista, que debería ir de la cultura social, o sea, del cultivo de lo que los seres humanos tenemos de social, a la conciencia social, que implica sentirnos parte de nuestra comunidad nacional, pasar después a la solidaridad social y por último adquirir la solidaridad nacional que nos llevaría a la unidad nacional, que para Perón es la finalidad primera. Y recordemos también, como lo hicimos durante todos los 20 encuentros en los que hemos desarrollado sociología peronista, recordamos que nadie puede realizarse a sí mismo o a sí misma en una comunidad que no se realice tan bien. En una comunidad que no se realice tan bien. Y por supuesto, para triunfar individualmente, es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y vamos a ver qué es lo que nos proponen los primeros peronistas sobre el tema de la sociología jurídica. Tema importante, si los hay, en toda comunidad nacional. Y entonces vamos a ver este último capítulo de Sociología Peronista, que se refiere a la sociología jurídica, en los siguientes temas. Primero, la comunidad y el derecho, la realidad social y la norma jurídica. Segundo, la justicia y el derecho, o sea, la justicia social y el derecho social. Tercero, objeto, contenido y proyecciones del derecho social peronista. Y por último, la influencia de la sociología peronista sobre el derecho. La sociología del derecho, por supuesto, no voy a pretender yo dar explicaciones sobre estos temas que realmente no son de mi competencia, pero sí me parece realmente importante compartir estos temas que lo incluyeron los primeros peronistas como elemento de capacitación de todas y todos los militantes y dirigentes del movimiento nacional. Que temas que seguramente contribuirán, como pasó con todos los capítulos que hemos visto hasta el presente, que son o fueron de abrumadora actualidad, en su 90-95%, en mi humilde opinión.
Empezamos entonces. La sociología del derecho tiene por objeto el análisis de las relaciones y conexiones existentes entre la norma jurídica y la realidad social. Su finalidad es la de determinar el contenido social del derecho y explicar la dependencia del mismo respecto a las demás manifestaciones de la vida humana. Numerosos son los problemas que caen dentro de la esfera de la sociología del derecho, entre los cuales pueden señalarse la acción de los grupos sociales y de las comunidades en determinación del contenido de la norma jurídica, los fundamentos sociales en la evolución y transformación del derecho positivo, el fundamento psicológico social del acatamiento a la ley, las relaciones entre los fenómenos sociales de poder y el poder jurídico, y por último las vinculaciones entre el derecho y los demás factores culturales de una determinada comunidad. A la sociología peronista le interesa analizar los lineamientos generales del planteo y solución de dichos problemas dentro de la ordenación jurídica de la comunidad organizada peronista, o sea, determinar cómo juega el derecho dentro de nuestra realidad social. No corresponde, por consiguiente, a la sociología del derecho el estudio de la esencia del fenómeno jurídico y de sus causas, que es materia de la filosofía del derecho, como tampoco el estudio de la aplicación de las normas jurídicas concretas, que es objeto de la jurisprudencia, sino que su objeto se limita a precisar las relaciones que se establecen entre todas las acciones que integran la realidad social y lo jurídico como elemento regulador de dichas acciones. Empecemos entonces a ver el punto primero, que se refiere a la comunidad y el derecho. La comunidad y el derecho, la calidad social y la norma jurídica. Empecemos por el concepto de derecho. Es requisito previo y fundamental para todo estudio posterior la determinación precisa del concepto de derecho, que por otro lado es tan importante en la realidad social, porque decimos que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y esa dignidad le confiere la posibilidad o el ejercicio de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden para la realización plena de cada una de las personas como seres humanos. De eso estamos hablando. El requisito previo y fundamental para todo estudio posterior es la determinación precisa del concepto de derecho. Desde el primer momento en que el hombre inicia su evolución cultural, aparece la norma, entendiéndose por tal a toda prescripción que los hombres o mujeres establecen por sí mismos y con el fin de regular su propia conducta. Estamos hablando de la norma. La posibilidad del hombre y de la mujer de dictarse normas resulta de su doble condición, de ser racional y de ser libre. De ser racional y de ser libre. Su condición de racional, de todos los seres humanos, hombres y mujeres, le confiere actuar con pleno conocimiento de los fines que se propone y de los medios que debe utilizar para lograrlos. Esto es, con conocimiento de sus actos y no meramente al azar. Su condición de ser libre le otorga la posibilidad de escoger, de elegir los fines y los medios. En esto último estriba fundamentalmente la diferencia entre el mundo de lo racional y de lo irracional, con la consecuencia de distinción de la norma humana
y la ley física. Como todas las normas individuales, cuando las normas individuales a través de los usos y costumbres se generalizan y hacen extensivas a grupos sociales, surge la norma social. La norma social. Ahora bien, hasta este momento el acatamiento a la norma se realiza espontáneamente, por propia voluntad del sujeto que la toma como elemento regulador de su conducta. Es el consentimiento del sujeto lo que determina la obligatoriedad de la norma. Es una decisión propia de la persona individual, hombre o mujer. Pero en la evolución social aparecen normas imperativas cuya obligatoriedad no está condicionada a la voluntad libre del sujeto, del hombre o la mujer, sino que en forma necesaria y coactiva regulan su conducta. Estamos en presencia de la norma jurídica. Entonces, la esencia de lo jurídico reside, pues, en su obligatoriedad incondicionada, prescindente de la voluntad o consentimiento de quien regula. O sea, prescindente de los destinatarios de la norma, o sea, de la voluntad de los destinatarios de la norma. Toda norma que tenga esta característica será, por lo tanto, una norma jurídica. Sin embargo, para que una norma sea jurídica no basta su carácter obligatorio e incondicional, sino que es preciso que la misma haya recibido en forma tácita o expresa el consentimiento del grupo social a que se aplique. Sin la aceptación de la comunidad no puede existir la norma jurídica. De allí que las prescripciones que se establecen en las relaciones entre individuos, aun cuando se estipule su incondicional obligatoriedad, no constituyen norma jurídica. Al igual que la norma jurídica aceptada por el grupo social no pierde su obligatoriedad, aunque convencionalmente las partes contratantes opten por negarle validez. El conjunto de esas normas jurídicas aceptadas por un grupo social constituyen el derecho. Constituyen el derecho. Constituyen el derecho. El derecho se presenta así, en términos generales, como el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida dentro de una comunidad. Repito por su importancia. El derecho se presenta así, en términos generales, como el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida dentro de una comunidad. Resulta necesario destacar aquí la doble acepción con que se usa frecuentemente la palabra derecho. Por una parte es conjunto de normas jurídicas, claro. Y por la otra es la facultad que tiene un sujeto del ejercicio de un determinado derecho, que es en el que habitualmente la hemos usado al hablar de la felicidad del pueblo y sobre todo de la felicidad del pueblo. Cuando decimos que entendemos por felicidad del pueblo la posibilidad real, o sea, brindar a través de la comunidad y el ejercicio del gobierno y del poder, brindar a todos y cada uno de los ciudadanos la posibilidad del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden: salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Aquel, hablando del conjunto de normas jurídicas, es el concepto objetivo del derecho. Este último, o sea, la facultad que tiene un sujeto, es el concepto subjetivo. Téngase bien presente que ambos no son más que aspectos de un mismo problema.
porque todo derecho objetivo, al aplicarse a la realidad social, supone la existencia de un derecho subjetivo, es decir, de un titular del mismo derecho, un titular que pueda ejercer ese derecho. A través de lo expuesto queda aclarado el problema de la acción de los grupos sociales en la determinación del contenido de la norma jurídica, que sin esa consagración tácita o expresa que la comunidad presta a la norma, ésta carece de valor jurídico y por consiguiente no puede considerarse integrante del derecho. No puede considerarse integrante del derecho. En las actuales organizaciones jurídico-políticas, la consagración de la norma de la comunidad se realiza a través de instituciones específicas denominadas generalmente poderes legislativos o parlamentos. Poderes legislativos o parlamentos. Es así nomás. Quienes actúan representando la voluntad del grupo social. En nuestro país pasa eso. Veamos ahora entonces el contenido social del derecho. El contenido social del derecho. Si el derecho es esencialmente un conjunto de normas, si el derecho es un conjunto de normas destinadas a regular relaciones interhumanas, su existencia no es concebible sino en los grupos sociales. Si los hombres y mujeres viviesen absolutamente aislados unos de otros, actuando cada uno exclusivamente para sí, prescindiendo de toda vinculación con sus semejantes, el derecho no podría existir y las normas que esos hombres y mujeres se dictaran para su propia conducta nunca tendrían un alcance jurídico. Porque para que haya alcance jurídico debe existir lo que dice arriba, los grupos sociales. Su existencia no es concebible sino en los grupos sociales. Lo jurídico se erige siempre sobre la base de las relaciones interhumanas, no donde existen vinculaciones entre los hombres o mujeres, no hay posibilidad de que el derecho exista. Donde no existen vinculaciones entre los hombres o mujeres, no hay posibilidad de que el derecho exista. Entonces el derecho tiene un origen social, ¿no? Ahora bien, la existencia de la sociedad hace posible el derecho, claro, pero no supone que deba existir necesariamente desde la iniciación de la vida en común. Quiere decir que es fruto de una decisión de la comunidad, ¿no? Pareciera. En efecto, previas a las relaciones de derecho existen las relaciones de hecho, que surgen de las necesidades de la vida misma y que cuando responden eficientemente a dichas necesidades pueden convertirse en relaciones o situaciones jurídicas, esto es, regladas por normas de carácter obligatorio incondicional. Los usos y las costumbres son situaciones prejurídicas que constituyen las fuentes más importantes del derecho hasta el punto que las normas positivas, o sea, las implementadas por los hombres y mujeres, que las contrarían difícilmente logran el acatamiento de la comunidad. O sea, los usos y las costumbres son situaciones prejurídicas que constituyen las fuentes más importantes del derecho, hasta el punto que las normas positivas que las contrarían difícilmente logran el acatamiento de la comunidad. Y Perón lo dice de la siguiente manera. La legislación debe consolidar las experiencias y las costumbres y regular la aplicación de las mismas. Y es la base fundamental desde donde parte el desarrollo efectivo de las realizaciones empíricamente iniciadas.
si sabrá Perón de esto, que trató siempre de hacer lo que el pueblo quería. La ley, por otro lado, que importa una consolidación permanente de deberes y derechos, no puede prescindir de la experiencia, sin que esto tampoco importe que le sea posible prescindir del método o de los principios generales de una doctrina o de una teoría. Y como vamos a ver, en el peronismo todo tiene convergencia, podremos decir así, en la doctrina, o sea, en la finalidad suprema, que para nosotros es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Lo jurídico también debería contribuir a ello. El derecho natural y el derecho positivo. Vamos a ver la diferencia que los primeros peronistas nos establecen para comprender estas dos realidades. Si bien no corresponde a la sociología jurídica el estudio de la esencia del derecho natural y sus vinculaciones con el derecho positivo, es de fundamental importancia determinar desde el punto de vista sociológico el papel que juegan los denominados derechos naturales en la vida de las comunidades que para el peronismo existen, los derechos naturales. Y Perón lo dice así: para la teoría social peronista, los derechos naturales del hombre, originados en su trabajo, surgen del simple análisis de sus necesidades y de las necesidades de la comunidad. Reducida a estos términos la cuestión, se comprende que no son indispensables complicadas concepciones ideológicas que pretenden reformar todo lo existente al perseguir el bienestar de los individuos, incurriendo en el error de ignorar o contradecir las condiciones comunes de la naturaleza humana. Porque hay muchos que dicen que no existe el derecho natural, que todo es creación de los hombres o las mujeres. De esos derechos naturales son consustanciales la calidad humana, derivan del trabajo y en última instancia condicionan la libertad del hombre y la mujer. Repito este texto de General. Esos derechos naturales son consustanciales a la calidad humana, derivan del derecho y en última instancia condicionan la libertad del hombre y la mujer. Ahora bien, vimos que el derecho solo se presenta cuando existen relaciones interhumanas y que la vida en comunidad es inherente a la naturaleza misma del hombre y la mujer. De ahí que los derechos naturales aparezcan en el preciso instante en que se establecen las relaciones sociales, las que en ningún momento pueden dejar sin efecto esos derechos primarios, innatos, subjetivos, inalienables e imprescindibles que el hombre y la mujer poseen por la sola circunstancia de revestir la calidad de tal, o sea, la calidad de hombre o mujer. La vida en comunidad, por consiguiente, no es quien origina esos derechos, sino que solamente posibilita su ejercicio, ya que los mismos forman parte integrante de la esencia del ser humano. Es por esta circunstancia que el derecho positivo, o sea, el derecho establecido por los hombres o las mujeres, dictado por el grupo social para regular las relaciones de sus miembros, no puede dejar sin efecto aquellos derechos, sin lesionar su misma existencia. Y veamos ahora entonces la relación entre la norma jurídica y la realidad social. Vimos que la norma jurídica tiene por finalidad hacer posible la convivencia humana,
determinando los derechos y las obligaciones de cada uno o cada una de los elementos que integran las comunidades. Ahora bien, para que esas normas jurídicas sean efectivamente elementos reguladores de la vida en común, es de fundamental importancia que ellas se nutran en la existencia misma de la realidad social que ordena. El derecho positivo, que no es más que el conjunto de normas jurídicas aplicadas a una comunidad, repito, el derecho positivo, vamos a remarcarlo mejor, el derecho positivo, que no es más que el conjunto de normas jurídicas aplicadas a una comunidad, debe adecuarse constantemente a la realidad social que regula, porque, nos dice el general Perón, el mundo y los hombres evolucionan y si sus leyes no lo hacen, quizás dejan de ser tan útiles para transformarse en verdaderas rémoras del progreso y de la evolución. Si será verdad esto. Lo social, por lo tanto, constituye así el factor condicionante de lo jurídico, aun cuando el derecho actúe también modificando o reformando las relaciones e instituciones. Si bien la ley es el producto de una actividad consciente, es obra de una voluntad refleja que debe responder a las costumbres. Lo dice el general, ¿no? Si bien la ley es el producto de una actividad consciente, por ejemplo, realizada por los legisladores, es obra de una voluntad refleja que debe responder a las costumbres. De ahí que hay algunas leyes que se quieren imponer que no están todavía, como decía Cristina, consensuadas en la mentalidad de la mayoría del pueblo. En efecto, el derecho positivo es el resultado de una actividad consciente, la legislativa, mediante la cual los hombres y mujeres dictan las normas que han de regular su propia convivencia. Para el dictado de dichas normas se atienden fundamentalmente a los usos y costumbres que configuran las relaciones sociales. Quiere decir entonces que la norma jurídica viene a regular las relaciones que de hecho se concretan en la realidad social. La efectividad del derecho está condicionada directamente al grado de adecuación de la norma jurídica a la realidad social, ya que cuando la ley, por circunstancias diversas, deja de interpretar las necesidades que motivan las relaciones interhumanas, el cumplimiento de la misma se torna difícil y su violación se convierte en el camino normal seguido por dicha relación. Es así nomás. ¿Cuántas leyes no se cumplen? La evolución y transformación del derecho positivo tiene, por consiguiente, sus fundamentos en la evolución misma de la realidad social. Y veamos ahora, compañeras y compañeros, la justicia y el derecho, la justicia social y el derecho social. Sí tendrá importancia comprender estas cosas, ya que la justicia social para el peronismo es el fundamento, el principio fundamental sociológico y el principio que deberíamos realizar en primera instancia, la justicia social. Sin justicia social para el peronismo no hay nada. Entonces vamos a ver la justicia social, la justicia y el derecho. Entramos a una explicación que nos hacen los primeros peronistas como para comprender esto de la justicia social. Perón lo dice así: cada siglo tiene su conquista y a la altura actual, estamos en 1949, debemos reconocer que si el pasado se limitó a obtener la libertad,
el nuestro debe proponerse la justicia. Y hoy, 2019, no 1949, 2019, qué lejos estamos todavía de la justicia que se propuso el general Perón en 1949. Al lograr la libertad, los hombres y mujeres entraron en posesión de sus derechos. Claro. Pero es recién cuando logran la justicia que obtienen el ejercicio pleno de esos derechos. Claro. Derechos sin justicia, sin posibilidad de su ejercicio, son derechos teóricos. De allí que la libertad proclamada en las cartas constitucionales del siglo XIX, para ser verdadera libertad, requiere la realización de la justicia que este siglo XX, decía el general en 1949, desea alcanzar. Estamos ya en el siglo XXI y todavía estamos muy lejos de esta conquista imprescindible para la humanidad y para cualquier país. Para que los derechos naturales y los derechos positivos consagrados por la comunidad se hagan efectivos, es preciso que exista una medida que determine la proporción del derecho que corresponde a cada uno de los elementos que la integran. Y esa medida que regula el dar y el exigir en las relaciones interhumanas es la justicia. Es la justicia. Por eso, la justicia ha sido definida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno y a cada una lo suyo. A cada uno y a cada una lo suyo. Y yo agregaría acá, de acuerdo a la dignidad que como seres humanos a cada uno y a cada una nos corresponde. Es decir, dar a cada uno y a cada una lo que por derecho le corresponde. Por derecho les corresponde, por el solo hecho de ser persona humana, por ser hombre o por ser mujer. Entonces la justicia reemplaza así a la fuerza, claro. Reemplaza así a la fuerza, ya que mientras que en las comunidades primitivas el ejercicio del derecho de cada uno está condicionado a la posibilidad de hacerlo efectivo por el uso de la violencia, en las comunidades civilizadas es la justicia distribuida por la misma comunidad la que da a cada uno su derecho, la que debería dar a cada uno su derecho. Mire si es importante que tengamos justicia. Perón lo dice así en 1951. No hay, por consiguiente, necesidad de emplear la fuerza porque prima la razón sobre esta cuando hay justicia. Cuando hay justicia. Por eso quizá Perón decía, creó el apotegma ese, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Toda la estructura jurídica culmina en la realización de la justicia. Y si esta no es lograda, el conjunto de las normas reguladoras de la convivencia humana no es más que una expresión de deseos carente de todo valor social, como nos pasa en la República Argentina desde 2015 hasta la fecha. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2019 y son las 23:36 de la noche. Repito, toda la estructura jurídica culmina en la realización de la justicia. Y si esta no es lograda o manejada por el gobierno como ahora, el conjunto de las normas reguladoras de la convivencia no es más que una expresión de deseos carente de todo valor social. Perón lo dice así en el 44. Para crear el equilibrio en una comunidad no basta el frío cuerpo de la legislación mecánica, sino es menester la seguridad del ejercicio de una justicia humana y efectiva.
Es el Estado a quien corresponde en la ordenación político-social contemporánea la realización de la justicia, que está manejado, como decía recién, desde 2015 por estos cipayos y vendepatria. De ahí que el general Perón haya manifestado que sin cierta afición nativa a la justicia, nadie podrá ser un buen político como el que hoy tenemos. Sin cierta afición nativa a la justicia, de la que hoy carecen los que nos gobiernan, nadie podrá ser un buen político. Y es también por esa razón que lo que piensa hacer el Estado justicialista es asegurar en todas partes la justicia a los hombres y a las mujeres. La justicia a los hombres y a las mujeres. Y vamos a ver el tema central, la justicia social y el derecho social. El constante acrecentamiento de las relaciones interhumanas ha venido demostrando cada día más la necesidad de introducir en la ordenación jurídica de las comunidades nuevas concepciones del derecho y de la justicia. En efecto, a medida que la humanidad ha progresado en su cultura, la dependencia recíproca entre individuos y las comunidades fue adquiriendo mayor intensidad. La dependencia de las personas humanas, de los seres humanos y las comunidades fue adquiriendo mayor intensidad. Y en el peronismo lo decimos de la siguiente manera. En la comunidad organizada, todos sus elementos integrantes se encuentran íntimamente unidos, se encuentran tan íntimamente unidos que ninguno puede realizar su personalidad individual si al mismo tiempo no realiza el destino del grupo social al que pertenece. Más de una vez pensé que cada uno, hablando de esto, de la realización individual y del aporte que uno puede hacer como persona al conjunto de la comunidad, más de una vez pensé que mi humilde aporte al conjunto de la comunidad consiste en transmitir estas ideas que seguramente ustedes no han escuchado nunca hasta el presente. No por culpa de ustedes, sino por culpa de quienes de una forma u otra, por generación, deberíamos haberla transmitido a los jóvenes y a las generaciones intermedias. Repito, en la comunidad organizada peronista, todos sus elementos integrantes, todos los hombres y mujeres, se encuentran tan íntimamente unidos que ninguno puede realizar su personalidad individual si al mismo tiempo no realiza o contribuye a la realización del destino del grupo social al que pertenece. Es así nomás. A los derechos estrictos de los individuos como tales, vienen a integrarse ahora los derechos de los grupos sociales. Y por consiguiente, las normas jurídicas que regulan las comunidades deben necesariamente presentar un mayor sentido social. Ellas no están destinadas solo a regir individuos, sino individuos que se integran en comunidades y comunidades que se integran entre sí. Y por otro lado, si nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, la solidaridad social aparece de este modo como el nuevo e indispensable elemento sin cuya presencia la existencia de individuos y de grupos resulta imposible. La solidaridad humana para el peronismo es indispensable, porque sin solidaridad la existencia de los individuos y de los grupos resulta imposible. Repito por su importancia. La solidaridad social aparece de este modo como el nuevo e indispensable elemento sin cuya presencia la existencia de individuos y de grupos resulta imposible. En oposición, por supuesto, a la lucha social.
en virtud de esta nueva situación, es que el peronismo sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable, como pasa en este momento, en la República Argentina, en septiembre 5 de 2019. Y reemplaza el viejo concepto individualista de lo justo por el nuevo concepto de lo justicial, lo justo en relación social, según el cual debe darse a cada uno lo suyo, pero en función social. Eso es lo justicial dentro del peronismo. Dar a cada uno de lo suyo, pero en función social. Repito esto porque está demasiado olvidado. En virtud de esta nueva situación que es que el peronismo sostiene, cuando se refiere a la justicia, que no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, como pasa en este momento con tantos, sobre todo los que hoy nos gobiernan, aunque sea su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable y durmiendo en la calle. Y reemplaza el viejo concepto individualista de lo justo por el nuevo concepto de lo justicial, o sea, según el cual debe darse a cada uno lo suyo, pero en función social. Todo en el peronismo debería tener función social. Llegamos así a la necesidad de precisar los conceptos de justicia conmutativa, de justicia distributiva y de justicia social. La justicia conmutativa es aquella que regula el dar y el exigir en las relaciones nacidas por contratos o convenciones de partes. Determina el derecho que le asiste a cada uno de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Por otro lado, la justicia distributiva, en cambio, es aquella que tiene por fin regular la proporción en que cada uno de los individuos componentes de una comunidad participa en las cargas y en las ventajas sociales. La justicia distributiva que tanto propone el peronismo y realizó el peronismo. No puede ser que uno tenga 1.000.000 y 200.000 no tengan nada. La condición de los hombres y mujeres es una e idéntica, cualquiera sea el sector a que pertenezcan. Idéntica es su naturaleza e idéntico es su fin trascendente, para el peronismo por lo menos. De allí que el Estado deba velar por igual en beneficio de todas y de todos los sectores sociales, cuidando de distribuir entre ellos las cargas y ventajas sociales de modo tal que se contemple el bienestar y provecho de los sectores más necesitados, ya que de otro modo se viola la justicia, que ordena dar a todos los hombres y mujeres los derechos que les corresponden por su propia naturaleza humana, por el solo hecho de ser seres humanos, por el solo hecho de ser personas humanas, hombre o mujer. Por último, la justicia social, de la que tanto hemos hablado, regula los derechos de los integrantes de la comunidad para la obtención del bien común, del que se benefician todos los individuos miembros del grupo y al que todos están obligados a servir y a acrecentar. Repito esto por su extraordinaria importancia. La justicia social regula los derechos de los integrantes de toda la comunidad para la obtención del bien común, del que se benefician todos los individuos miembros del grupo y al que todos están obligados a servir y a acrecentar. Por eso Perón, haciendo una transgresión, toma al país, a la Argentina, al conjunto del pueblo argentino como una sola unidad, como una sola organización,
sobre la cual se debe, como dice acá, realizar la justicia social. Seguimos entonces. La justicia social es fundamentalmente una justicia distributiva, porque regula la proporción de derechos que corresponde a cada individuo, teniendo en cuenta la natural igualdad de los hombres y de las mujeres y la solidaridad que entre ellos debe existir para que el bien común sea logrado y el destino de la comunidad se realice. Para que el bien común al que está obligado todo gobierno, al que debería estar obligado todo gobierno, se realice, porque la política es la búsqueda, debería ser la búsqueda del bien común, no como nos pasó estos últimos años, la búsqueda del bien de los amigos del presidente o de un grupito de empresarios o de corporaciones nacionales e internacionales. La justicia social se presenta así como única forma posible de realizar la justicia integral, como decíamos antes, correspondiente al conjunto, a la obtención del bien común. De ahí que el peronismo sostenga que si no hay justicia social, no puede haber ninguna otra clase de justicia. Es así nomás, compañeras y compañeros. De ese punto parte el justicialismo para analizar la situación de nuestro tiempo. Es así nomás. La ordenación social liberal individualista que hoy nos gobierna tenía como objetivo y tiene como objetivo de su estructura jurídica la realización de la justicia conmutativa y por consiguiente dejaba librado al juego de factores extraños la regulación de cargas y ventajas sociales y prescindía en absoluto de la obtención del bien común. Por eso tenemos un 40% de pobres y no sé qué porcentaje de indigentes. Por eso hay en la ciudad de Buenos Aires como 8.000 personas en la situación de calle y este gobierno no hace absolutamente nada, siendo la ciudad con mejor presupuesto de la República Argentina. Concretada la justicia a la regulación de relaciones convencionales nacidas en una supuesta libertad contractual, ella se convirtió paradójicamente en un instrumento de explotación, es así nomás. En efecto, la justicia individualista que hoy nos gobierna daba o da a cada uno su derecho, pero ese derecho nacía contractualmente, entre partes que se encontraban en situaciones diversas, claro. Y solamente una de las cuales tenía una efectiva libertad de acción, seguramente. Mientras que la otra, que se veía precisada a aceptar las condiciones que unilateralmente se le imponían. Estás en la calle, quédate en la calle. Viciados los derechos desde el nacimiento mismo, la justicia conmutativa venía a consagrar una injusticia distributiva y una injusticia social como la que estamos viviendo en la República Argentina desde 2015 hasta la fecha. Objeto, contenido y proyecciones del derecho social peronista. Me parece muy, pero muy importante, compañeras y compañeros, que entendamos estos elementos de lo jurídico, ¿no? Al realizar el estudio de la comunidad organizada peronista, se vio que ésta se encuentra integrada por un conjunto de unidades sociales, individuales y colectivas, que dotadas de conciencia, personalidad y solidaridad social, realizan libremente su destino y cooperan en la realización del destino común. Tanto las individuales como las personas
como las colectivas, o sea, las organizaciones libres del pueblo de distinto orden. La característica fundamental de la comunidad organizada peronista es justamente la de presentar entre el individuo como unidad autónoma y el Estado como unidad jurídico-política un conjunto de unidades sociales organizadas en las cuales se integra el individuo y que a su vez, al constituir en conjunto el pueblo, se integran en la comunidad. Son ni más ni menos que las organizaciones libres del pueblo. En cambio, la sociedad liberal e individualista solo reconocía la existencia del individuo por una parte y del Estado por la otra, prescindiendo de todas aquellas unidades intermedias que son las comunidades en las que realmente vive el hombre y la mujer durante toda su existencia. La familia como comunidad afectiva, el sindicato como comunidad laboral y la escuela como comunidad educativa, como ya vimos en los capítulos anteriores. En virtud de esta circunstancia, la ordenación jurídico-liberal individualista solo abarcaba dos aspectos fundamentales en la existencia del hombre y la mujer, o sea, el individual y el político, dejando de lado el tercer aspecto que es el social. Claro. El derecho, por consiguiente, podía ser dividido en dos grupos. El derecho individual, destinado a arreglar exclusivamente los intereses de los individuos, y el derecho público o político destinado a arreglar los intereses del Estado. En cambio, la comunidad organizada peronista se rige, por el contrario, sobre la existencia plena de las comunidades menores y, por consiguiente, supone la presencia de un nuevo cuerpo jurídico destinado a arreglar las relaciones entre dichas comunidades y que constituye el derecho social. El derecho social. Y veamos entonces la influencia de la sociología peronista sobre el derecho. Hemos explicado ya que el derecho no es una creación arbitraria del legislador, que no es un conjunto de normas impuestas a la comunidad por la simple voluntad de quien detenta el poder, sino que por el contrario es un producto de la comunidad misma. Las normas jurídicas que regulan su vida y que sanciona el legislador tienen su origen en la realidad social siempre cambiante. Esa realidad social es el objeto de estudio de la sociología que aporta al legislador los elementos de juicio necesarios para adecuar el derecho a la dinámica de la vida. Surge así la relación entre la sociología y el derecho. Al señalar la revolución peronista una etapa fundamental en el proceso de nuestra evolución social, señaló también una nueva época en la historia de nuestro derecho. La extraordinaria transformación de un pueblo que adquiere el carácter de tal pasa a ser sujeto activo de su evolución, dueño de su destino, tuvo su proyección en un nuevo derecho, en el derecho peronista, simple, objetivo, estable y perfectible, que al captar la realidad social argentina fue receptáculo de la doctrina nacional inspiradora de esa realidad. Es así nomás, la doctrina nacional Perón la sacó del pueblo y la realizó con el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, no fue fácil la gestación del nuevo derecho. Existió un momento de transición como consecuencia de la oposición entre la realidad peronista y la regulación jurídica derivada de los principios de la Constitución sancionada en 1853,
bajo la influencia de doctrinas individualistas. Esa desarmonía que todavía subsiste lamentablemente en la República Argentina cesa cuando los convencionales elegidos por el pueblo se reúnen en el año 1949 y aprueban la nueva Constitución Nacional, aprobando un nuevo texto constitucional inspirado en los principios de la doctrina nacional, en texto en cuyo articulado se desenvuelve armónica y analíticamente la teoría social peronista, que es la siguiente. Los derechos individuales y sociales adquieren así garantía de permanencia. La legislación que se sancione en el futuro ha de responder a los objetivos fundamentales de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La legislación social se orienta a dar a cada persona su derecho en función social. La legislación económica tiene por meta consolidar la economía social al servicio del pueblo. Debería tener por meta consolidar la economía social al servicio del pueblo. La legislación política afianza la organización de la comunidad sobre la base del equilibrio y la armonía de los derechos del individuo y los derechos de la comunidad. Basta agregar simplemente que la finalidad suprema de todo esto es para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, para tener la definición completa de lo que es la doctrina peronista o justicialismo. En la Constitución, la teoría social peronista se concreta en los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, en la función social de la propiedad, que desarrollan los principios de justicia social y de economía social. Las formas de ejecución en la doctrina y la teoría social se manifiesta en los millares de leyes, que promulga el gobierno justicialista de 1946 a 1955 y de 2003 a 2015. Y Dios mediante, las que seguramente daremos a partir del 10 de diciembre de 2019, si el pueblo argentino así lo ratifica una vez más. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el desarrollo de sociología peronista compartida con ustedes, tratando de realizar una vez más lo que hemos compartido hace un rato, que se refiere a que la realización personal se da con el aporte de la comunidad hacia uno, permitiéndole ser lo que humanamente quiere ser, y por otro lado también con el aporte de cada uno de nosotros hacia el conjunto de la comunidad, sintiéndonos parte de ella. Y esta tarea que humildemente pretendí realizar va en ese sentido y en ese camino. A partir del lunes 9 de septiembre empezaremos entonces a compartir con ustedes el programa completo de la Escuela Superior Peronista, compartiendo un capítulo por día. Los lunes, conducción política; los martes, historia del peronismo de Vita; los miércoles, doctrina peronista; los jueves, organización peronista; los viernes, técnica para transmitir e inculcar la doctrina; y los sábados, las realizaciones del peronismo, tratando de contribuir con ello a la mejor y mayor cultura política que
todos deberíamos permanentemente desarrollar para felicidad de nuestro pueblo y para lograr más fácilmente la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y que nunca más nadie nos pueda engañar como a muchos lamentablemente pasó en 2015, y que por suerte ahora los compañeros y compañeras, los ciudadanos y ciudadanas han recapacitado y se han dado cuenta de quiénes son los que hoy nos gobiernan, y proponen volver otra vez a lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite.